de A es la velocidad del origen del sistema móvil respecto del sistema absoluto. Como les había adelantado, omega vectorial RBA representa el efecto de la velocidad angular provocado por el giro del sistema relativo móvil X1 y 1 Z1 respecto del sistema absoluto. Eso ténganlo. Así de esa manera, lo que me interesa, perdón, es que se me desvió la vista para mirar una pregunta ahí. Ya lo vamos a ver a eso de si es posible, con la pregunta que acaban de hacer. Bien. Por supuesto, omega va a ser la velocidad angular del sistema móvil, X1 y 1, respecto al sistema fijo. Esto hay que tenerlo claro, hay que entenderlo, para que se pueda encarar bien los problemas, básicamente. El vector posición relativo y la velocidad relativa, que es la que un observador colocado en el origen del sistema auxiliar, ¿sí?, ve desde el sistema auxiliar, que es el X1 y 1 Z1. Bien. De la misma manera que hemos encontrado la velocidad, en este caso vamos a encontrar la aceleración. Y esto no es más que la derivada de la velocidad. Entonces, si la velocidad está expresada a través de esta expresión, que es la velocidad de A más la velocidad de rotación del sistema auxiliar, más la velocidad relativa que tiene el punto B respecto del sistema auxiliar. Estos dos términos vuelvo a repetir: velocidad de A, que es la velocidad del origen del sistema auxiliar, y omega por vectorial SB de A, que es la rotación del sistema auxiliar, son absolutas. La vemos desde nuestro sistema absoluto. Esta es la única, la velocidad relativa, que es la velocidad de deslizamiento también, llamada, es la única que veo desde mi sistema relativo. Bien. Si nosotros derivamos a esto, va a ser la derivada de toda esta expresión, por lo tanto será la derivada de B igual a la derivada de B sub A, más la derivada de ¿quién? De omega vectorial SB de A, que va a ser ¿qué cosa? Como omega y SB de A son funciones del tiempo, y vamos a tener la derivada de un producto. Por lo tanto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la derivada de la velocidad relativa. Y esto, a la derivada de la velocidad de B le llamamos A sub B, a la de B sub A le llamamos A sub A. La derivada de omega de la velocidad angular en el tiempo es omega punto, pero también acuérdense que es alfa. O sea que acá se va a terminar colocando, en vez de omega punto, alfa. Vectorial, el vector posición. Más omega por vectorial, la derivada de la velocidad del vector posición, que como ya vamos a ver, esto es la velocidad. Y la velocidad es el producto vectorial de omega por el radio. Entonces finalmente acá va a aparecer omega por el radio, el doble producto vectorial de omega por el radio. A eso vamos a llegar con este término. Y finalmente, bueno, perdón. Perdón. Me adelanté en algo y no es así. Acuérdense que estamos con el hecho de que la derivada del vector posición, ¿sí?, era omega vectorial SB de A más la velocidad relativa. Ojo, porque me dejé llevar. Discúlpenme. Entonces, si nosotros derivamos esto, es la derivada
vamos a tener primeramente que la derivada de B sub A, la derivada de B A respecto del tiempo, que es la derivada relativa, que me va a dar la aceleración relativa, esta B sub BA tiene componentes en la dirección del eje X1 y del eje Y1. Por lo tanto, por eso vamos a tener que B sub BAX es la proyección de B sub BA en la dirección del eje de las X por el versor Y1, y B sub BAY es la proyección de la velocidad relativa B sub BA en la dirección del eje de las Y por el versor J1. Si nosotros derivamos esto y sigue pasando lo mismo, esto va a ser la derivada de un producto, por lo tanto, por eso tengo la derivada del módulo por el versor sin derivar, más la derivada del módulo sin derivar por la derivada del versor. Y lo mismo con el segundo sumando. Si ustedes hacen eso, después vamos a agrupar estas derivadas que estamos haciendo en dos corchetes. Una donde aparecen las derivadas de los módulos por los versores, o sea, la derivada de la componente de la velocidad en la dirección de X por el versor correspondiente, y la derivada de la componente de la velocidad relativa en la dirección del eje Y por el vector componente. Esta, más que cosa, la componente por la derivada del versor, más la componente por la derivada del versor. No lo voy a leer porque es lo mismo, básicamente. Por lo tanto, al primer corchete, el primer corchete lo que está representando es la derivada del módulo de las componentes. Por lo tanto, esto va a representar la componente de la aceleración en la dirección del eje de las X, multiplicada en la dirección del versor Y1, que le da el carácter vectorial. Y esta es la aceleración, la componente de la aceleración en la dirección del eje de las X, de las Y. Por eso tenemos el versor J1. Por lo tanto, todo este corchete lo que está representando es básicamente a la aceleración relativa, que resulta de la variación de las proyecciones del vector velocidad en el sistema auxiliar. Es cómo varía el vector velocidad relativo dentro de mi sistema auxiliar. Esto es lo que indica la aceleración relativa. Pero por otro lado, de esta derivada resultó también este corchete, que es la componente, la proyección de la componente por la derivada de los versores. Y como vimos, las derivadas de los versores no las vamos a hacer de vuelta. Ya sabemos que son las derivadas de estos versores. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar cuánto vale la derivada de I1 respecto a t, que vale el producto vectorial de omega por el versor I1. El producto vectorial de omega, que es la velocidad angular, por el versor I1. Y esto es el producto vectorial del vector velocidad omega por el versor J1. La misma manera que hicimos con velocidad. Entonces, no lo hemos hecho acá porque está hecho con velocidad y es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes reemplazan a estas derivadas por sus expresiones y luego aplicamos la propiedad distributiva como lo hicimos con velocidad, van a ver que finalmente va a quedar omega vectorial la velocidad en este caso, porque esto está representando la velocidad. Entonces va a ser omega vectorial la velocidad relativa. Todo este término
todo este término, lo que está representando es el producto vectorial de omega por la velocidad. Perdón un segundo. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, hemos encontrado qué es lo que representa este término y qué es lo que representa este término que surge de la derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo. Bien, eso es lo que vamos a reemplazar, perdón, en la ecuación original que era la que empezamos al principio, la derivada, donde lo que hemos hecho es este término, el último sumando. Y que resultó básicamente en qué cosa? La derivada de la velocidad relativa respecto al tiempo nos da dos componentes. Lo que es la aceleración relativa de v respecto de a, más este término que es el producto vectorial de omega por la velocidad relativa. Bien. Este término, hay que tener claro que este término de omega vectorial, la velocidad relativa, ha surgido ¿de qué? Ha surgido de la variación de los versores, de la orientación angular de los versores, que están indicando que el sistema auxiliar está rotando. Entonces, este término, omega vectorial, la velocidad relativa, está indicando dentro de la ecuación que el sistema auxiliar está rotando. Bien. Ahora lo que hacemos es, en esta ecuación, que es la que habíamos planteado al principio, reemplazar a esta derivada por su expresión. Bien. Y al producto vectorial, a como dije, era omega, la derivada de BA respecto al tiempo es omega vectorial RB de A más la velocidad relativa. Entonces, y la derivada de V de A, o sea, de la velocidad relativa respecto al tiempo, es la suma de este producto omega vectorial, la velocidad relativa, más la aceleración relativa. Y estos términos eran la aceleración de A más este término que surgía de la derivada de omega por el segundo sin derivada. Bien. Ahora, ¿qué nos está quedando en esta expresión? Y resolver la distributiva de este producto vectorial. Entonces yo tengo que hacer el producto vectorial de omega por este término más el mismo omega por la velocidad relativa. Entonces finalmente, ¿qué es lo que va a quedar? Y va a quedar la aceleración de A más alfa, o sea, omega punto por RB de A, más un término que va a ser omega vectorial el radio, ¿sí? Más omega vectorial la velocidad relativa, más omega vectorial la velocidad relativa, más la aceleración de B. Entonces, por eso, ustedes ven que aquí me aparece 2 por omega vectorial la velocidad relativa, porque de este producto vectorial de omega por la velocidad relativa surge un segundo término igual a este que está acá. Entonces, por eso tengo 2 veces omega vectorial la velocidad relativa de B respecto de A. Y finalmente nos ha quedado la ecuación que representa la aceleración de absoluta de un cuerpo o de un punto que pertenece a un cuerpo que está dado por la aceleración de A
depende de la velocidad angular y de la velocidad relativa, y más la aceleración relativa. El segundo término que surgió de la velocidad del producto vectorial de omega por la velocidad relativa, es como hemos visto, también surge por el hecho de que el sistema auxiliar está rotando. Entonces, tanto este término como este término, básicamente, que es la aceleración de Coriolis, está relacionado íntimamente con el hecho de que el sistema auxiliar no solamente se traslada, sino que está rotando. Esa diferencia en el hecho de que el sistema auxiliar no solamente se traslada, sino que rota, está expresada a través de este término que se llama aceleración de Coriolis. Fíjense que si consideramos los tres primeros sumandos, que son la aceleración de A, más omega vectorial, el vector posición relativo, más el doble producto vectorial de omega por el radio, por el vector posición relativo, hasta ahí es como si yo tuviera el caso 1. Es decir, traslación A sub A es la traslación del origen del sistema auxiliar, que solamente en ese caso se trasladaría, más las componentes de rotación, que son la aceleración normal, que es el tercer sumando, más la aceleración tangencial, que es el segundo sumando, y que representaría la rotación del cuerpo respecto del sistema sistema relativo. Pero en este caso que estamos tratando, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estos tres primeros sumandos lo que están representando es básicamente el hecho de que el sistema auxiliar se traslada, y esto lo define esta aceleración de A, el origen del sistema auxiliar está trasladándose con una aceleración A sub A, más estos otros dos términos, que son la aceleración tangencial y la aceleración normal, que representan que el sistema auxiliar está rotando. Entonces, la suma de estos tres términos es lo que se llama aceleración de arrastre. Aceleración de arrastre, como en el caso de velocidad que llamábamos velocidad de arrastre, a los primeros dos términos de la ecuación. Y los últimos dos términos, que son la aceleración de Coriolis más la aceleración relativa, son los términos que definen el hecho de que estamos en el caso 2. Es decir, que mi sistema auxiliar está rotando. Y que el vector posición del punto B respecto del punto A está cambiando su módulo. Es decir, los puntos B y A no se mantienen a la misma distancia. Bueno, todo lo que acabo de decir está escrito en todo esto que está a continuación, ¿sí? Aceleración de B, aceleración de A, que son absolutas y miradas desde los sistemas absolutos. Aceleración de B, la aceleración relativa, que la vemos desde nuestro sistema relativo. Por supuesto, la velocidad relativa igual, el vector posición relativo lo mismo, la velocidad angular es una velocidad absoluta, porque es la velocidad que tiene el sistema auxiliar rotando respecto del sistema absoluto. Omega punto, que es la aceleración angular. Y es la aceleración angular del sistema relativo rotando respecto del sistema absoluto. La velocidad omega angular, lo mismo. La que tiene el sistema auxiliar
rotando respecto del sistema absoluto XY. Bien. El producto vectorial de omega punto, o lo que es lo mismo alfa, por el vector posición, representa la aceleración, el efecto de la aceleración angular producida por la rotación del sistema auxiliar. O sea, esto es lo que es la aceleración tangencial. Esta sería la aceleración normal, o sea, el producto de omega por el vector posición, y que también es absoluta, y que lo que está mostrando es el hecho de que el vector posición, como ya lo hemos, el vector velocidad, está cambiando su sentido de rotación, su dirección, perdón. Y finalmente, este término que ya lo definí como aceleración de Coriolis, y que es un término que es el producto vectorial del vector velocidad angular y del vector velocidad relativa. Es decir, aceleración de Coriolis existe si existe omega, y si existe omega quiere decir que mi sistema auxiliar está rotando. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro, y esto hay que entenderlo. La aceleración de Coriolis es una componente que va a existir solo y solo si existe rotación del sistema auxiliar, que lo está indicando en este caso omega, y si existe velocidad relativa. Es decir, que la distancia entre los puntos B y A no se mantiene constante a medida que el cuerpo se va moviendo, o que los cuerpos se están moviendo. ¿Qué nos va a dar el producto vectorial de estos dos vectores? O sea, la aceleración de Coriolis. Y como es el producto vectorial de omega por la velocidad, esa aceleración de Coriolis será un vector que va a ser perpendicular a estos dos vectores. Lo que significa que en el plano, ¿sí? Esto lo voy a repetir muchas veces, pero presten atención. Lo que significa que en el plano la velocidad relativa y la aceleración de Coriolis son dos vectores que son perpendiculares entre sí. Y omega está siempre en la dirección perpendicular al plano XY. Esto es lo mismo que hablábamos con la velocidad lineal o tangencial, que es el producto vectorial de omega por el radio. Bien. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Hasta que un señor ingeniero de apellido Coriolis logró basado en el hecho de que lo que muestra la que se mueve respecto de un sistema auxiliar que no se mueve. O sea, la diferencia de expresar, de proyectar los vectores velocidad
realizar esta proyección, da como explica, digamos, se explica a través de este término que es la aceleración del cloruro. Entonces, mostrado, digamos, o dicho, como lo dice acá, del movimiento del punto B en relación con el sistema X1 y 1, con dicho sistema rotando respecto al sistema XY. Bien. Digamos que es lo mismo que yo acabo de decir, básicamente con otras palabras. Lo que pretende este dibujo es mostrarle básicamente representando gráficamente la ecuación de que la velocidad del punto B es la suma de tres vectores, que son los vectores velocidades. Entonces, acá estamos viendo al cuerpo que no está dibujado, pero que está representado por el punto A y el punto B. Por un punto A y un punto B. Pero que en este caso el punto B es un punto que no pertenece a ese cuerpo. Por eso, sobre el punto B aparece una velocidad, un vector que es la velocidad relativa de B respecto de A. Esta velocidad, este vector velocidad, lo que está indicando es que el punto A y el punto B no mantienen su interdistancia. Y por otro lado, hemos puesto en el sistema auxiliar, en el punto A, que pertenece al cuerpo, hemos puesto al sistema auxiliar X1 y 1. Y le hemos colocado un vector velocidad de A, que es la velocidad que nosotros conocemos de entrada, básicamente. Porque a partir del conocimiento de esta velocidad vamos a poder determinar todo lo demás. Entonces, estaría posicionado el punto A y el punto B desde mi sistema absoluto XY a través de los vectores posición RA y RB, y la posición relativa del punto B respecto del punto A través del vector posición relativo RB de A respecto de mi sistema X1 y 1. Por supuesto, en este caso, este sistema auxiliar X1 y 1, además de trasladarse con el cuerpo, va a rotar. Entonces, acá está realizada la suma vectorial que está relacionada con este punto. Este punto se va a mover como se traslada el sistema auxiliar con la velocidad v sub a, que está indicada acá, más como rota el punto, se mueve el punto B al rotar el cuerpo, que lo hace con esta componente omega vectorial RBDA, más como se desliza, o sea, cómo se va alejando o acercando el punto B respecto del punto A, ya que estos dos puntos tienen movimientos relativos, que está representado por el vector velocidad de B respecto de A. Entonces, la suma de B de A más el omega vectorial SB de A más la velocidad relativa de B respecto de A me va a dar el vector velocidad de B. Este vector absoluto, B sub B, que yo veo desde mi sistema absoluto XY. Esto mismo que acabo de mostrar, un poquito más complicado, no complicado, sino con más términos, estaría representado para la aceleración. Entonces, lo mismo que allá, los dos puntos que representan a los cuerpos que se mueven, y a través de los cuales se define el movimiento total, y la suma de
la obtención de la velocidad de este punto como suma de todos los movimientos. O sea, la aceleración que tiene el punto A, el origen del sistema X1 y 1 trasladándose, más las dos componentes de rotación que son la aceleración normal más la tangencial, que indicarían que este sistema auxiliar está rotando y por lo tanto arrastrando el cuerpo a rotar. La suma de estos tres vectores lo que dan es la traslación y la rotación del sistema auxiliar y por tanto del cuerpo. ¿Ah? A eso le sumamos el efecto que origina el hecho de que este sistema auxiliar no solamente se traslada, sino que está rotando. Y luego se le sumaría el efecto de que es la aceleración relativa de B respecto de A, que es el hecho de que estos dos puntos no mantienen su interdistancia. Entonces, la suma de todos estos vectores me tiene que dar el vector final, que es el que representa cómo se mueve todo el sistema. Bien. Esto lo pusimos ahí para que ustedes tengan idea. De cualquier manera, en el Gibeler, ustedes ingresen al capítulo 16, 17 del Gibeler y van a, que es el libro en el cual se basa todos estos temas de mecánica racional y mecanismo, que en este momento estamos llegando al fin de lo que sería la mecánica racional, la mecánica racional, de la parte de mecánica racional de la materia, que ha tenido o ha versado sobre básicamente los tipos de movimientos que pueden tener los cuerpos y cómo llegar a definir la geometría y la cinemática de esos cuerpos. Vuelvo a repetir, todo este tema está basado en el libro Gibeler. El Bedford-Fowler también es un libro que es muy parecido al Gibeler. Y también lo pueden ver. Pero básicamente el libro de cabecera es el Gibeler. Ahí se muestra justamente el efecto de la aceleración de Coriolis y que lo que tiende a explicar es por qué se producen los ciclones, por ejemplo, en la atmósfera. O por qué un tren que se mueve a lo largo de un meridiano es la línea que va de un polo a otro polo, del polo norte al polo sur, o al revés, como quieran. Y si ustedes imaginan un tren que se mueva a lo largo de un meridiano, este tren, cuando se mueve en el hemisferio sur, va a sufrir un efecto que va a hacer que ese tren se apoye sobre una de las guías. O sea, un tren tiene dos guías. En este caso, cuando vaya surcando el hemisferio sur, todo el tren se va a apoyar sobre una de las guías, sobre un costado de una de las guías, sobre la derecha, por decir, no importa cuál de las dos, digamos que es sobre la derecha. En el momento que pase el ecuador, que ahí no va a pasar absolutamente nada, y comienza e ingrese en el hemisferio norte, inmediatamente el efecto que va a sufrir el tren es que ahora se va a apoyar sobre el otro costado. Entonces, en el hemisferio sur se gastaría el riel de la derecha, más que el de la izquierda, y en el hemisferio norte al revés, todo lo contrario. El de la izquierda se gastaría más que el de la derecha. Y esto
es un efecto que surge básicamente por la rotación del sistema auxiliar. Otra cosa que podemos ver fácilmente, podemos verlo aquí en el hemisferio sur, cuando si llenamos la batea del agua, con agua, y colocamos una tapa, por supuesto, primero, la llenamos y sacamos la tapa, vamos a ver que el agua se va por el resumidero, pero formando un vórtice. Mecánica de los fluidos, no sé si la han visto ya. ¿Qué sería un vórtice? El hecho de que las partículas que conformarían a la vena fluida del agua sufren rotación. Entonces se produce un efecto de que cuando el agua se va generando un vórtice. No se van como líneas paralelas, que en ese caso sería un flujo permanente, sino que se crea un vórtice. Que en el hemisferio sur va a ser horario, por decir de una manera, va a girar en sentido horario. Eso mismo en el hemisferio norte va a suceder, pero en el sentido contrario. El vórtice va a ser en sentido contrario. Y en el Ecuador, efectivamente existe un lugar en el Ecuador donde está se muestra este fenómeno, justamente, y vemos cómo el agua se va sin formar vórtice, porque en el Ecuador no hay el efecto de la fuerza de Coriolis. Bueno, finalmente seguí hasta el final, ya se va a terminar la clase. El lunes que viene vamos a ver algunos problemas referidos a estos temas para afirmar un poco los conceptos que hemos adquirido. En todo caso, con un poquito más de tiempo les explico el hecho de por qué en el hemisferio norte se produce en un sentido y en el hemisferio sur se produce en el otro sentido. Básicamente, cualquiera de las dos cosas. Esto surge del producto vectorial de omega por la velocidad. Bueno, chicos,